Agradecerle que esté en esta causa que es tan cara para los intereses de los argentinos. Bueno, muchas gracias. Sí, vengo a la ciudad invitado o convocado, digamos, por ADES, la Asociación de Dirigentes de Empresas, y el Centro de Combatientes de Malvinas de la ciudad de Santa Fe. Bueno, obviamente para mí como malvinense nativo, también Malvinas es una cuestión central, digamos, de mi tiempo de ocio, porque hay una necesidad de multiplicar conocimientos sobre lo que es la esencia del tema de Malvinas, una esencia jurídica, política. ¿Cuál es la opinión de un malvinense de la cual los argentinos a veces no hemos tenido la oportunidad de escucharlos respecto a la soberanía de Malvinas? El isleño filo-británico, porque los habitantes del territorio hoy por hoy son totalmente filo-británicos, transmiten simplemente sus limitados conocimientos de la cuestión Malvinas a través de la poca información que se circula dentro del territorio, pero vuelvo a insistir siempre desde la óptica totalmente pro-británico y ese derecho incuestionable al territorio por parte de los ingleses. El isleño común y corriente no se interesa por saber nuestros derechos al territorio y mucho menos lo consideran necesario tenerlos en cuenta o analizarlos o estudiarlos, evaluarlos para poder cambiar también su postura cerrada a cualquier tipo de avance sobre la cuestión de soberanía. Porque ellos entienden de que si admite que el Reino Unido, el gobierno del Reino Unido vuelve a dialogar con nosotros, ellos perderían muchos de sus derechos, especialmente en las cosas materiales, que es totalmente falaz, pero bueno, como no hay una voz en Malvinas que puede corregir esa postura, digamos, desinformado que tiene el isleño a la cuestión, es difícil revertir el sentimiento anti-argentino del isleño común y corriente que está en Puerto Argentino hoy. Alejandro, nacido en Malvinas, como nos decía, pero descendiente de generaciones también de malvinenses. ¿Cuántas generaciones ya en Malvinas anterior a usted? Yo soy cuarta generación y dos nietos míos representan la sexta generación de la familia paterna, y en grado de, por el lado materna están por la séptima. La pregunta por ahí es un tanto obvia, más allá, sin caer en rasgos nacionalistas y demás, o de coyuntura, pero ¿qué lo ha diferenciado a usted, a su familia, para tener esa opinión de sentirse argentino y no inglés? ¿Qué lo ha llevado o qué ha llevado a su familia a esta situación? Bueno, justamente eso de que yo decía que el isleño no se interesa por saber, digamos, ambos lados de la cuestión jurídico-política. Como yo en Malvinas, un colono, porque como el isleño nativo nunca fue reconocido por la corona británica como un ciudadano británico hasta el año 2000, en Malvinas, un adulto joven preguntaba, bueno, ¿qué es esto de que la Argentina dice que tiene algún derecho al territorio? Y esa pregunta en Malvinas nadie me quiso o pudo contestarme. Entonces tomé la decisión de buscar en forma particular, una iniciativa particular, buscar información sobre de qué se basaba esa afirmación por parte del gobierno argentino y el turismo argentino que llegaba a Malvinas en ese momento, que algunos expresaban de esa forma. Me llegó a mis manos en una primera instancia el dictamen, una copia del dictamen de la Academia Nacional de Historia,
en la cual están todos los derechos desarrollados que hacen el derecho argentino del territorio, y para estar, digamos, con la conciencia absolutamente tranquila, busqué documentación complementaria como francesa, española, estadounidense, del pillaje del 31, unos informes muy importantes ingleses realizados por la Cancillería, por historiadores y juristas de mucho valor, digamos, moral, en la cual está más que claro que el Reino Unido nunca jamás tuvo posibilidad de adquirir un título sobre el territorio. Después de haber analizado toda esa información, bueno, y reconocer, porque no queda otra alternativa después de una investigación de ese tipo, reconocer el pleno derecho argentino del territorio, y yo, como siendo nativo del territorio, me considero y soy argentino nato. Alejandro, en tantos años, voy a ser repetitivo a lo largo del reportaje, nos vimos forzados a ver nuestra visión de este lado del océano respecto de lo que pasaba en Malvinas, desde su lado, viviendo ahí en Malvinas. ¿Cómo ya informado de este tema, informado de lo que era el reclamo argentino, de la validez del reclamo argentino, como argentino sí, que se reconocía, cómo veía el manejo de la diplomacia argentina y la respuesta de diplomacia inglesa y la situación en la isla en los años previos al conflicto bélico? Bueno, previo al conflicto del 82, hubo varias posibilidades, digamos, de la recuperación plena del territorio argentino de Malvinas por parte del gobierno nacional. El primero y más importante de todo fue el año 68, que después de 2 años de negociaciones secretas, el gobierno laborista en ese momento estaba a punto de firmar el tratado definitivo, reconociendo el pleno derecho argentino del territorio hasta con el plazo de entrega del territorio en nómino de 4 años y no mayor de 10 años de la fecha de la firma sobre el documento ya redactado. Esas gestiones, gestiones diplomáticas, fue truncado por una oposición a través de filtraciones por un periodista que realmente era un agente de inteligencia británico encubierto, no reclamando ante el gobierno británico, sino filtrando el contenido de ese tratado a la prensa británica, por un lado, y a los dueños del poder económico en el territorio de Malvinas, que eran los dueños del Falkland Island Company, la compañía de las Malvinas. Y les dijeron a la gente de la compañía de Malvinas si ese tratado fuera sellado definitivamente, ellos perderían todos sus derechos a los bienes y capitales de Malvinas. Entonces, obviamente, hubo una reacción para frenar de toda forma posible ese acuerdo. Entonces, por un lado, lograron formar una camarilla de oposición dentro del Parlamento británico, y en Malvinas, a través de su gerente general en el territorio, un petitorio donde la presión política por parte de la empresa era tal que uno estaba casi obligado de firmar conformidad, pidiendo que el Parlamento desechara toda posibilidad de transferencia de soberanía. Y de esa fecha hasta el día de hoy, tanto la camarilla en el Parlamento británico existe y tiene fuerza, y internamente en Malvinas está el régimen colonial británico, y paralelo a ello está el poder económico, que siempre está consultado sobre cualquier decisión de envergadura y política que puede tomarse en referencia al territorio o los mares circundantes. Y siempre está la cuestión de que no, ustedes defienden, o sea, el poder económico, dice el poder político, no, ustedes defienden mis intereses económicos por encima de cualquier consideración de acuso o ser abierto a recibir algún tipo de planteo por parte de la Argentina.
Cuando llega la época del conflicto bélico en 1982, esto los toma de sorpresa a los malvinenses totalmente, como se supuso con la guarnición británica. Ustedes estaban previendo algún tipo de reacción así del gobierno argentino. ¿Cómo los tomó esta decisión? No, en términos generales, o sea, para el isleño, el habitante del territorio, vimos con cierta preocupación lo que sucedía en Georgia del Sur, la isla de San Pedro, que era un incidente administrativo que fue magnificado desproporcionadamente por el gobierno británico con los fines de llegar a algún tipo de enfrentamiento militar con la finalidad de implantar lo que es hoy la base militar de Malvinas, porque ya años antes, 76, fue publicado el primer informe económico de la Comisión Shackleton, que divulgaba la potencialidad económica en los mares malvinenses a través de la explotación de la pesca, y identificaba la cuenca sedimentaria más importante de hidrocarburos. Entonces, la óptica del gobierno británico sobre Malvinas cambió, tomó un giro de 180 grados, porque hasta esa fecha había un descuido total por parte del gobierno británico hacia su colonia en Malvinas. Cuando apareció esos datos de enorme potencialidad económica, dicen, como en todo sistema colonia, no, pues, los recursos humanos entonces son míos, ¿no? Yo lo tengo que explotar, lo tengo que llegar a tener acceso de esos recursos económicos, pero dado la situación, digamos, de tira y afloje en el campo diplomático, no hubo justificación de provocar el gobierno nuestro a un enfrentamiento militar, porque no estaba en la mente de nadie que las Fuerzas Armadas nuestras podían llegar a desembarcarse en Malvinas. Entonces, por ello, cuando aparece este disparador en San Pedro de las Georgias del Sur, lo magnificaron, vuelvo a insistir, para provocar una reacción que ocurrió el 2 de abril, que no es algo antojizado tampoco del gobierno en ese momento, el gobierno militar, sino se adelantó la fecha originaria de la recuperación del mes de julio a abril, el 2 de abril, por las circunstancias que estaba desarrollándose en las Islas Georgias del Sur. Alejandro, llega el 2 de abril y de repente se levanta a la mañana y ve una nueva bandera, la bandera argentina flameando en Puerto Argentino en ese momento. ¿Qué sensación le recorrió el cuerpo? Sí, se levanta en la mañana, yo entiendo que es metafórico, claro. En realidad nadie en Malvinas durmió ese 1 de 2 de abril. ¿Por qué? Porque la radio, la emisora oficial del territorio quedó abierto toda la noche. Y el locutor fue relatando los hechos en tiempo real, como si estaba comentando sobre un partido de fútbol. Pero era el único medio de comunicación masiva que tenía en ese momento para tener la población al tanto de cómo se venía desarrollando los acontecimientos. Lo que más sorprendió a la mayoría de la gente era la magnitud de la fuerza nuestra que realizó la recuperación, porque con los anuncios del gobernador colonial, la mayoría pensaba, bueno, será 500 tropas, 1000 tropas, pero eran el triple o más de eso, que era psicológicamente buscaba el impacto de la presencia masiva de tropas en Malvinas, y con un repliegue que inició ese mismo 12 de abril después de las 3 de la tarde.
embarcó el primer contingente de buses tácticos en un Fokker 28 para replegarse el continente. La Dama de Hierro respondió en la forma también para muchos isleños lo menos pensado, porque la mayoría pensaba este incidente en Malvinas terminaría con una nota de protesta, perdón, no en Malvinas, sino en Georgia del Sur, terminaría con una protesta formal en Naciones Unidas, que era el ámbito donde se trataba el tema de Malvinas, y todo seguiría su curso, digamos, natural, pensando nosotros en que en 5 o 6 años máximo hubiera algún tipo de concesión por el lado del gobierno británico en llegar al acuerdo definitivo y la devolución del archipiélago a la jurisdicción nacional. Alejandro, por lo que sabemos, usted hoy por hoy ostenta el rango de veterano de guerra. Eso para un civil, un isleño, llama la atención. Esto nos habla de que su estadía durante el conflicto bélico no fue precisamente neutral. Quisiera que por lo menos, dentro de lo sintético que pueda hacer, que nos cuente cuál fue su participación. Obviamente, si es veterano de guerra es porque estuvo realizando actividades a favor de la ocupación argentina. ¿Cómo fue esto? Sí, después de la sorpresa de que provocó el anuncio del gobernador Hunt de la inminencia de un desembarco militar el 2 de abril, o sea, inteligencia británica estimaban que iba a producirse 6:30 de la mañana, cuando en realidad erraron por cuestión de horas, porque la avanzada de nuestra gente llegó a pisar tierra malvinero como a las 3 de la mañana, después de la marcha sobre los cuarteles vacíos del pabellón de marinos ingleses, y el primer tiroteo se produce 4:30 pasado de la mañana hacia el oeste del pueblo. Después de un análisis extendida de qué podía, en ese espera del 1-2 de la noche 1-2 de abril, llegó a la conclusión que, bueno, lo que hacía las Fuerzas Armadas Argentinas era simplemente como un recurso de recuperación que tal vez deberían haber tomado con mucha antelación el 2 de abril del 82. Pero como todo intento diplomático había sido frustrado, y la única vía rápida que tenía a su alcance el gobierno nacional en ese momento, el gobierno militar, era la vía militar. Y había, llegado a esa conclusión, yo siendo ya en ese momento personal civil de la Fuerza Aérea Argentina, en Puerto Argentino, yo ingresé a la Fuerza Aérea en septiembre del 79, y no vio ningún motivo por el cual que yo debería apartarme o asumir, como vos decís, una postura neutral en la cuestión. Obviamente, mis tareas eran tareas, digamos, civiles, no como un combatiente militar. Pero, por ejemplo, yo seguí prestando servicio a la agencia LADE de Puerto Argentino durante todo el mes de abril y más allá de abril también, porque en realidad el conflicto bélico de Malvinas arranca el 1 de mayo. Lo que sucedió el 2 de abril fue algo extraordinario que provocó una reacción, digamos, de rechazo por parte de los isleños en Puerto Argentino en ese momento, pero fuera del susto, de las horas de los tiroteos después del amanecer del 2 de abril hasta 9:30 de la mañana, cuando se rinde el gobernador británico, la vida humana no corría ningún peligro. Porque también nosotros ignorábamos que esa recuperación era bajo el orden estricto de ser incruento por parte de nuestra gente. Ellos tenían que ofrender su vida si era necesario para lograr el propósito de no provocar bajas en la defensa, digamos, simbólica de los británicos y mucho menos dentro de la población civil del territorio.
eran conceptos que para nosotros, en ese momento, con una ideología, digamos, de guerra, netamente británico, donde uno tira para matar y no ser víctima, digamos, de una bala de los fuerzas contrincantes. Alejandro, más allá del conflicto, y bueno, lo traslado, es verdad, el conflicto duró un mes y girolas, más o menos desde que llega la fuerza imperialista y empieza hasta que se rinde el ejército, el general ahí en Puerto Argentino, pero cuando termina el conflicto, ya todos conocemos lo que sucedió de sobra con las diferencias y los méritos del ejército argentino y respecto del ejército inglés. Usted se informó muchísimo en la previa a este conflicto. Sí. Después, ¿le sorprendió la postura de gran parte del pueblo argentino, ese pueblo que había vivado en la Plaza de Mayo, de repente abstrayéndose un poco después de la derrota de la causa Malvinas? ¿Lo sorprendió o no lo sorprendió? En ese momento no entendía los idiosincrasias nuestros, digamos, como es nuestro comportamiento como ciudadanos. Ese vete que tenemos de la euforia como la derrota absoluta en un santiamén. Sí, me llamó muchísimo la atención que la multitud que aplaudió la decisión del 2 de abril volvió el 15 de junio a la plaza, ahora para recontra insultar el gobierno militar. Para alguien que ha nacido y creado en un sistema, digamos, bastante ordenado, ese no tenía mucho sentido, del sentido común. Claro, digamos, claro. O lo apoyo del ya, o estoy, digamos, desconforme del momento del inicio del problema, no después que aparezca un traspié. No dependiendo del resultado. Claro, como el traspié que ocurrió después del 14 de junio, con el cese de fuego. Pero bueno, vuelvo a insistir, son idiosincrasias nuestros como pueblo. Yo, bueno, era chico en ese momento, uno se ha informado con el correr de los años, en diálogo con excombatientes, leyendo posturas argentinas e inglesas después del conflicto. Y bueno, uno, como usted dice, apelando y siendo benévolo con nosotros los argentinos del continente, podríamos caer en eso que dice usted, y bueno, me permito aceptárselo, sobre la idiosincrasia. Pero lo que yo no puedo aceptar, y me hago cargo como argentino, sí la represalia contra el gobierno en ese momento, pero no contra los soldados que habían ido a pelear. No. Eso es lo que uno no puede entender. No, correcto. Sí. Bueno, ese falta, digamos, de reconocimiento por parte del mismo gobierno militar, con el regreso de nuestra gente de Malvinas, tampoco para mí no encontraba yo un razonamiento lógico de casi un rechazo de nuestra gente que volvieron de Malvinas. Muchachos, fuimos a pelear con la tercera potencia política y militar en el orden mundial. Nos salió por fracciones de segundos, para decirle en forma dramática, de lograr una hazaña totalmente impensada del primer momento en el conflicto de Malvinas, porque la tropa británica tenía la orden de repliegue del territorio a la medianoche del día 14 y 15 de junio. Y el cese de fuego fue firmado en Puerto Argentino a las 21 horas. Estamos a 3 horas de provocar el repliegue temporario, obviamente, pero repliegue el fin de la tropa británica sobre Malvinas y volver a esperar el verano para que se retomara o se ponía en función el plan B. El gobierno británico tenía un plan B, no sé si lo tenía o no lo tenía, que hubiera sido mucho más sangrienta y tal vez la historia
hubiera escrito de otra forma lo que fue escrito con los acontecimientos de los 74 días en Puerto Argentino. Alejandro, pasan años y años y años y bueno, aparentemente, por lo menos lo que uno puede ver desde afuera, usted nos podrá dar su postura que está más cercano al tema, hay no sé si un cambio radical en los avances diplomáticos, pero un cambio al fin, parece ser que tiene más movimiento. Ya hay un ataque, por decirlo en sentido figurado, más continuo en los organismos internacionales con el reclamo argentino. ¿Es optimista en este sentido? ¿Le parece que es así o le parece que esto es meramente mediático? No, mediático para nada. Ese es el gran acierto del nuevo impulso sobre el tema de Malvinas en este momento. Porque, digamos, es muy buen tino a ajustarse a la letra de las más de 40 resoluciones que han salido de Naciones Unidas relacionadas con este tema. Es un tema jurídico político que debería ser resuelto a través por la vía diplomática y pacífica. Porque no tenemos tampoco... Claro, no hay otra alternativa. Después sí. de lo que sucedió en el 82, lamentablemente, por desgracia nuestra, las Fuerzas Armadas fueron descuartizados, desguazados casi por completo. No tenemos posibilidad de reacción militar nuevamente por el tema de Malvinas. Pero convertir Malvinas en una cuestión sudamericana bajo la amenaza de la base militar, y es real esa amenaza, en Malvinas, hemos logrado un consenso homogéneo de apoyo a nuestro reclamo y a nuestros derechos sobre el territorio. Antes era un ida y vuelta, gobierno británico, gobierno argentino, que todavía lo es, pero con la gran diferencia ahora que tenemos todo el apoyo regional de México hacia abajo en Sudamérica. Y ese apoyo se ha traspasado el Atlántico y ha llegado a Europa. Y eso fue puesto de manifiesto en el seminario realizado en Londres, ni más ni menos, en el corazón político del Reino Unido, entre el 6 y el 8 de febrero de este año. Y yo tuve participación ahí, invitado como un observador de la cuestión Malvinas, un observador con conocimiento de la cuestión de Malvinas. A mí me tocó, poner frente a los representantes de los 18 países europeos que también están apoyando fuertemente la postura pro diálogo, o sea que ejerciendo presión política sobre el Reino Unido para convencerlo de la conveniencia de volver a dialogar con nosotros, y si no, en un principio entre de lleno en el tema de la soberanía, por lo menos buscar puntos en común de aspecto económico y de cooperación de explotación de recursos, para de allí construir un base para llegar a la cuestión central, que es la soberanía en un futuro. Alejandro, bueno, ya agradeciéndole la atención, para ir terminando, sin ánimo de entrar en un hecho meramente adivinatorio ni futurista, más allá de los optimismos o no que pueda haber sobre el tema, ¿qué piensa, cómo imagina este tema de acá? ¿Puede haber una resolución en lo inmediato? No creo, pero en lo inmediato por lo menos, o a largo plazo, una resolución favorable para los intereses argentinos, ¿o es pesimista? No, yo estoy totalmente optimista de que en algún momento esta cuestión se va a resolver, y se va a resolver, insisto, a través de la diplomacia, que es mucho más lento que otros medios, pero es un paso firme, en fin, que siempre ha estado, pero nunca ha tenido, digamos, publicidad, nunca ha llegado al conocimiento público, lo que hace el gobierno nacional en sus intentos de recuperación diplomática del territorio. Pero están trabajando permanentemente en esta cuestión el año entero, y año tras año.
Y esto viene como un constante del mismo año 46, cuando la cuestión de Malvinas se ingresó por primera vez en Naciones Unidas. Pero hay un hermetismo por parte de la Cancillería y el Gobierno Nacional para explicar al pueblo qué se hace y con qué frecuencia. No es simplemente una reunión anual en Naciones Unidas, sino, vuelvo a insistir, todos los días de una forma y la otra está trabajando en tratar de buscar ese punto de común acuerdo para iniciar nuevamente las gestiones diplomáticas hacia la recuperación definitiva. Y vuelvo a insistir, Inglaterra hoy está en una posición de aislamiento casi excluyente, porque los pocos países amigos, digamos, a su postura de la cerrada negativa del diálogo, se está revertiéndose a una postura por lo menos de neutralidad, o está diciendo directamente no, me parece que ha llegado el momento adecuado para que ustedes vuelvan a tratar civilizadamente nuevamente con el gobierno nacional argentino y llegaron a un acuerdo entre las partes. Muchísimas gracias, Alejandro. No, gracias a vos.